Segunda parte final del ejercicio de secciones, método de secciones. Acá ya tenemos dibujado el nudo, ¿cierto? Este es nuestro nudo, o sea, disculpen, el corte 1 que generó dos secciones. Ya ahí está el corte 1, todos los elementos que tenemos, el ángulo de 45 grados y las barras que se supone que están en tracción, por eso las dibujamos saliendo del nudo. Si el resultado no tiene negativo, es decir que van entrando al nudo, ¿ya? Entonces empezamos a aplicar las tres ecuaciones de equilibrio para determinar las barras, que son la sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Estas son las tres ecuaciones que nosotros también ocupamos para las barras, las mismas que ocupamos para determinar los apoyos. Estas son las tres ecuaciones que nosotros vamos a ocupar ahora. Las asumimos positivo y las colocamos en un punto que nos convenga, ¿cierto? Entonces esta va a ser la primera ecuación, la segunda y la tercera. Vuelvo un poquito menos grueso ahí para que se note. Ya. Entonces empezamos con la ecuación número 1, que va a ser sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. Ahí está. Estamos haciendo sumatoria de fuerzas en X de la estructura, ¿cierto? Del nudo, del corte, perdón. Del corte que nosotros acabamos de dibujar. Eso es lo que estamos haciendo para poder determinar su barra. Ya. Entonces, todo lo que está en X ahora. Ya. Lo que está en X sería lo siguiente. Y H va a ser positivo porque viene de izquierda a derecha. ¿Ya? La barra BH en su componente en X, ¿cierto? La barra BH en su componente en X, como va hacia la derecha, hacia arriba, la componente va a ser, ¿cierto? Horizontal, ¿cierto? De izquierda a derecha va a ser positiva. Entonces voy a tener más BH coseno de 45 grados. ¿Qué otro elemento, ¿cierto? De los que tenemos acá estaría en el eje X? Solamente tenemos I y H, ¿cierto? Solamente IH está en el eje X. La componente de la fuerza de la barra BH horizontal, ¿cierto? ¿Cuál más tenemos en X? BC, ¿cierto? Y acá tenemos más la barra BC. Y esto debe dar 0. ¿Ya? Tendríamos IH ahí, BC también y la componente BH. Ahí nos queda un sistema de ecuaciones todavía un poquito extenso, ¿cierto? Vamos a tener tres variables que todavía son absolutamente eh, indefinidas, ¿cierto? Y tenemos acá coseno 45, lo que sí podemos colocar al tiro ese elemento para coseno de 45 grados, en este caso nos daría 0,7. Entonces vamos a tener IH más. Esto le vamos a colocar solamente dos decimales. Esto que está acá va a ser 0,70 BH más BC igual 0. Esa es mi ecuación que me resultó de la sumatoria de las fuerzas en X, ¿cierto? Que todavía está indeterminada, ¿cierto? Tenemos que colocar número 1. Listo, ahí está mi ecuación número 1, que fue el resultado de la sumatoria de fuerzas en X. Ahora, de esto mismo, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual 0 y las vamos a suponer positivas. Entonces vemos todo lo que está en Y. Empezamos, menos, tenemos 65 toneladas, van subiendo. Tenemos menos 30 toneladas que van bajando. Después tenemos menos 20 toneladas que van bajando. Después, ¿qué tenemos? Tenemos la componente
la componente de la fuerza BH, pero ahora en L, que también va subiendo, va a ser positiva, entonces va a ser más BH seno de 45, ¿cierto? No tenemos más componentes acá que nos pudieran estar en el eje Y, ¿cierto? Tenemos 65, 30, 20 y la componente BH no tenemos más fuerza y eso debe dar 0 según nuestra ecuación. Por lo tanto, de esta ecuación ya podemos determinar una variable. Sumamos o restamos, ¿cierto?, los elementos que podemos hacerlo. 65 menos 30, ¿cierto? Menos 20 y nos va a dar 15 toneladas positivo. Eso ya está sumado, eso está sumado y eso está ahí. Más BH seno de 45. Entonces colocamos acá seno de 45 y el mismo valor, ¿cierto?, que nos daba antes, 0,70. Entonces esto va a ser más 0,70 BH, ¿cierto?, igual a 0. Entonces ahora sí podemos determinar la barra BH. BH va a ser así, menos 15, pasa hacia el otro lado y como BH estaba con 0,70, lo pasamos dividiendo y tenemos ahora menos 15 dividido en 0,70. Por lo tanto, la barra BH, que está acá, la barra BH es igual a menos 21,42 toneladas. Y como el resultado es negativo, significa que la barra está en compresión. Es decir, que le vamos a tener que cambiar el sentido a la gráfica porque como está en compresión significa que está entrando el nudo, pero ya tenemos un valor. Ahora, como tenemos BH, nosotros podríamos esa ecuación de agregarla, ¿cierto?, a la ecuación 1, donde ya tenemos ahí un elemento, ¿ya? Pero ahora aplicamos, ¿cierto?, la segunda ecuación, acá está perdón, aquí está la ecuación de los momentos, para que la tengamos claro, y esta es la ecuación de la X, ¿ya? Ahí están. Entonces ahora nos falta la ecuación y para eso nos vamos, chiquillos, voy a cortar esto para que tengamos claro y no estemos revisando el dibujito hacia arriba, hacia abajo, que ya, vamos a colocar esto acá para irnos a sumatoria de momento, que eso es lo que nos falta para determinar la otra variable, ¿cierto? Tenemos el corte 1 y ahora vamos a colocar la ecuación de momento. ¿A dónde la vamos a hacer? En el nudo B, porque ahí yo voy a, ¿cierto?, anular las dos fuerzas y me va a quedar súper fácil determinar la tercera. ¿Ya? Ahí está. Entonces, empezamos. Estamos haciendo momento en el nudo B. Ahí estamos haciendo momento según lo que tenemos esto que está acá. ¿Ya? Voy a pinchar ahí solamente para que sepamos, ahí en ese punto estamos haciendo momento. Eso es lo que estábamos indicando. Entonces la fuerza BH y BC no la estamos aplicando acá al momento. Y empezamos. La primera fuerza que me está haciendo momento son las 65 toneladas. Estas 65 toneladas, ¿cierto? Como es la fuerza es vertical, me preocupo de la distancia horizontal al punto de rotación. Y en este caso, las 65 toneladas me están haciendo, ¿cierto?, un momento horario que va a ser negativo. Este va a ser negativo. Entonces me va a quedar menos 65 toneladas y la distancia del punto de rotación, 4 metros. Está listo. Ahora tengo 30 toneladas. En este caso, estas 30 toneladas me están haciendo un momento positivo, más 30 toneladas. Y como es una fuerza vertical, me preocupa la distancia horizontal al punto de rotación, 4 metros. Luego, las 20 toneladas están pasando por el mismo punto B, porque yo digo, a ver,
Si las 20 toneladas es una fuerza vertical, ok, ¿a qué distancia horizontal está del punto B? A 0, por lo tanto 20 toneladas no está haciendo torque. ¿Ya? Ahora estamos listos con las cantidades, ¿cierto?, de valores ya constantes. Ahora tenemos la reacción IH, la barra IH. Como es una fuerza horizontal, me va a ser, ¿cierto?, un momento, ¿cierto? En este sentido, esto va a tender a rotar así, negativo. Y como es una fuerza horizontal, me preocupo a qué distancia vertical del punto de rotación, a 4 metros. Entonces tengo menos IH, negativo, lo voy a colocar bien porque me quedo medio, ahí está. Menos IH, negativo, ¿a qué distancia vertical? A 4 metros. Ya, ¿qué otra fuerza más? Ninguna más porque BH y BC están pasando por el mismo punto, por lo tanto no tengo ningún tipo de elemento ahí que aplicar. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces ahora sí tenemos solamente una variable y las demás son constantes. Hacemos la multiplicación, sería menos 65 por 4, menos 260, le sacamos la unidad para hacerlo más rápido, más 30 por 4, 120 positivo, menos 4 y h igual a 0. Despejamos y h, ¿cierto? Como está en este costado negativo, paso todo hacia el otro lado positivo. ¿Ya? Entonces ahora digo, menos 260 más 120, me queda menos 140. Eso es igual a 4 IH. Como eso está multiplicando, ahora lo coloco 140 dividido en 4 igual a IH. Entonces coloco menos 140 dividido en 4, me queda menos 35, y ahí tengo el resultado. Menos 35 toneladas es igual a IH, y como es negativo, matemáticamente, ¿cierto? Significa que la barra está en compresión, ¿ya? Es decir, que hay que cambiarle también el sentido al dibujo. Y ahora que yo tengo, ¿cierto?, estos dos elementos, yo reemplazo en la primera ecuación, porque todavía la incógnita que yo no conozco, ¿cierto?, de la primera ecuación, ¿cierto?, es BC, que no la tenemos todavía definida, ¿ya? Porque tenemos solamente IH, solamente tenemos ese elemento definido, ¿ya? Corte 1 del momento, ¿ya? Entonces ahora colocamos los valores que tenemos. Hacemos un resumen y colocamos IH menos 35 toneladas, compresión, que otro dato más tengo de lo que estamos acá. BH menos 21,42, BH menos 21,42 toneladas, también negativo, está en compresión. Entonces, ¿cuál es la que nos falta? BC es la barra que nos falta, ¿cierto? BC es la barra que todavía no tenemos. Esta ya la tenemos lista, esa también la tenemos lista, y esta BC es la que todavía sigue incógnita. Pero ¿de dónde sacamos esa barra BC? La podemos sacar de la ecuación que teníamos originalmente, ¿cierto? Tenemos esta ecuación que todavía estaba indeterminada, que fue lo primero que obtuvimos cuando aplicamos la sumatoria de fuerza en X. Ahí está. Esta es nuestra ecuación. Entonces ahora podemos reemplazar la ecuación. Entonces decimos, a ver, IH, ¿cuánto vale? Menos 35 toneladas. Ahí está. Este valor, ahí.
Después me dicen BH. Como BH es negativo, va a ser negativo. Entonces voy a tener 0,70, ¿cierto? BH, esto perdón es ahí, ¿cierto? Más 0,70. ¿Cuánto vale BH? Menos 21,42 toneladas. Ahí está BH más BC, que no tengo esto. Y eso, según la ecuación que estábamos haciendo, debe dar 0. Entonces ahora solamente coloco las multiplicaciones y resultados. Aquí tengo una multiplicación de signos distintos, por lo tanto me debe dar negativo. Sería 0,7 por 21,42. Eso me da, lo vamos a dejar en 15, da 14,99,4. Lo más probable, como estamos cortando decimales, para efecto del ejemplo vamos a dejar en 15, ¿ya? Y como esto dice ser negativo, menos 15 toneladas, ¿ya? Y más BC igual a 0. Vuelvo a insistir, debería aplicarle dos decimales, pero para efectos debe ser 15. Como hemos ido, ¿cierto?, colocando decimales, nos va cambiando un poquito, nos va variando ya. Esto es 15. Entonces ahora nos queda menos 35 menos 15, nos queda igual a menos 50 toneladas más BC. Entonces, como yo ando buscando BC, lo único que hago es el otro valor lo coloco hacia el otro lado, y como da positivo, significa que la barra BC está exactamente igual como yo la estaba colocando, está en tracción, por lo tanto se mantiene. Esto está en tracción. Y ahí tengo los tres elementos, ¿cierto?, que yo tengo. Ahora yo debiese dibujar esto y colocar las barras tal como están. Solamente la barra BC va saliendo, la barra BH va entrando y la barra IH va entrando. Ya esos son los elementos que yo debería colocar ahora como resultado, ¿cierto? Colocarle el mismo sentido que nosotros tenemos para que esto sea completo. Ya, entonces colocamos acá. Entonces, estos son en nuestro enrejado. Me dice que BC son 50 toneladas. Y como dice BC, entonces está exactamente igual y vale 50 toneladas. BH, lo tenemos acá. BH es menos 21,42. Menos 21,42. Entonces ahora esta flecha no va para allá, ¿cierto? Esta flecha va entrando al nudo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a sacar el 45, chiquillos, solamente para limpiar el dibujo. Ahí está BH. Entonces significa, vamos a pintarlo rojito, ahí está. Significa que la fuerza está entrando al nudo, BH, y vale menos 21,42, ¿cierto? Entonces acá yo le coloco 21,42. Y ya la flecha me está indicando, ¿cierto?, que está entrando al nudo y que está en compresión, ¿ya? Y la barra IH también está en compresión, son 35 toneladas. Por lo tanto, también debo corregir esto y colocarle el sentido que corresponde, ¿cierto? 35 toneladas, ¿ya? Y esas son realmente las condiciones que tenía originales estos elementos. Cuando nos da negativo, matemáticamente le tengo que cambiar el sentido que yo había asumido, porque siempre las colocamos en tracción, ¿ya? Aquí el único valor que se mantuvo con el mismo signo fue la barra BC, por lo tanto estaba correcto. Todas las otras me cambiaron el sentido y yo le cambio el sentido, este lo da la flecha, ¿ya? Y ahí estaría el ejercicio que estamos haciendo. Si bien la explicación se mantiene un poco más larga, el ejercicio sale bastante más breve cuando uno lo va haciendo paso a paso. Entonces lo primero que uno hace, primero, determina las reacciones en los apoyos, las tres ecuaciones, determina el ángulo con trigonometría. Después que tengo eso, veo si las reacciones estaban en el mismo sentido, las dibujo. Y después vuelvo a aplicar las tres ecuaciones de equilibrio para determinar las barras, ¿cierto? Siempre las barras las voy a poner
como que están saliendo, es decir, que están en tracción. Si me da negativo, le cambio el sentido. Y me hago un resumen y coloco los resultados finales de las barras. Están en compresión o en tracción.